Hola a todos, mi nombre es Jess Leal y bueno, en esta oportunidad voy a hablar de los vínculos, ¿sí? De los vínculos, ya que como vengo repitiendo en cada uno de los videos y hasta que termine esta fase de la misión, por lo menos, lo voy a seguir diciendo, estamos en un momento energético muy importante, energético y evolutivo, y bueno, y en este proceso de cristificación sí que comenté en el video anterior, eh, obviamente los vínculos van a ser afectados, o sea, a medida que nosotros vayamos haciendo nuestra purificación interna, eh, todo lo demás va a ser reflejo de eso, ya que la ley del espejo muchos ya la conocerán, pero todo lo que nos rodea es una proyección del interior. Entonces, bueno, partiendo de esa base, todos los vínculos van a cambiar, ¿sí? Ya sean sus dinámicas o directamente, bueno, directamente hay personas que no van a poder acompañarnos en este proceso. Y esto, bueno, es importante decirlo porque en el video anterior hablé de Jesús y María Magdalena muy poquito, los mencioné hacia el pasar. No fueron ellos los únicos maestros ascendidos, o sea, hay muchos otros que ya conocimos, muchos conocidos y otros que quizás no tuvieron tanto renombre. Pero bueno, Buda, Lao Tse, el Quetzalcóatl, hubo varios a lo largo de la historia. Pero la misión de Jesús y María Magdalena tuvo una amplificación mucho más grande, vamos a decir, o sea, no por nada Jesús es un maestro por el que se erigieron iglesias, religiones distintas, o sea, a partir de él como que surgió toda esta distorsión, ¿sí?, del mensaje. Las idolatrías y todas esas cosas que en realidad no tenían nada que ver con el mensaje de Jesús, ¿sí? Y bueno, ella fue anulada de la historia, pero bueno, afortunadamente en este último tiempo hay un montón de personas hablando de María Magdalena y hablando del verdadero vínculo que tuvieron, pero bueno, quiero ser una de las que se suma y aclara esto, ¿sí? Ellos eran llamas gemelas o almas gemelas, como quieran llamarle. A mí como que el título de etiqueta me da igual. Pero bueno, fueron eso y justamente por esa conexión y ese vínculo es que su misión fue tan expansiva, tan grande. Porque no es lo mismo hacerlo solo, realmente no es lo mismo. Que dos maestros ascendidos, ¿sí?, encarnados como una pareja, que comparten un montón de dimensiones del alma, ¿sí? Ejecuten una misión de la magnitud con la que lo hicieron ellos dos, ¿sí? Y que 2000 años después sigue teniendo una alta repercusión, ¿sí? Es más, las semillas que ellos plantaron, están floreciendo ahora, justamente. Entonces, es muy importante el tema vincular. De hecho, yo lo voy a encarar por este lugar, lo voy a encarar a nivel pareja, ¿sí? Pero obviamente que esto aplica para todo vínculo posible. O sea, todas las cosas de las que voy a hablar de acá en adelante van a aplicar para todos los vínculos. Pero bueno, me enfoco a nivel pareja. ¿Por qué? Porque muchas personas creen en algún punto que como que no es necesario, ¿no? O sea, como que capaz se polarizaron. Hay gente que, bueno, tiene una codependencia tremenda, ¿no? Eso es un extremo de la cuestión, o sea, gente que no sabe estar sola. Y por otro lado, hay gente que se ha moldado tanto en su soledad, ¿sí? Ha encontrado una especie de zona de confort. Entonces, tiene como que también una negación al vínculo con otro.
y en realidad lo que se está negando a sí mismo es abordar los desafíos que haya que abordar para seguir creciendo, ¿sí? Porque los vínculos son naves evolutivas, nos llevan a otros estadios de la conciencia y con mucha fuerza, ¿sí? Y ni hablar de, bueno, los que estén en procesos de llamas o almas gemelas, ¿sí? Los que estamos en ese proceso, bueno, claramente estamos siendo impulsados, o sea, mínimamente el anhelo de un vínculo equilibrado, amoroso, respetuoso, amoroso y un montón de otras cosas, se pone en juego, ¿sí? Pero es muy vital decir para los que no encontraron o no creen, porque también hay gente que, he escuchado gente que no cree en eso. Yo creo que en realidad capaz decían no creer para decirse eso a sí mismos, ¿no? Yo creo eso, que no es que es malo estar solo, o sea, no es que si en esta encarnación el aprendizaje o la lección tiene que ver con la soledad, que evitarse eso en absoluto, pero si uno tiene una resistencia a vincularse, bueno, claramente hay un desequilibrio que trabajar, sobre el que labrar, ¿sí? Bueno, esto me parece bastante importante porque no terminé de aclarar que, bueno, en una línea cuántica ya existe una Tierra en quinta dimensión, ya está ahí, esa Tierra ya existe, pero bueno, básicamente todos estamos haciendo este proceso porque estos vínculos, ¿sí? Las almas gemelas, básicamente, van a asentar las nuevas familias, o sea, de padres conscientes derivarán niños conscientes. Entonces, la nueva tierra, ¿sí? Va a estar erigida por personas en ese estado álmico, ¿no? En esa vibración álmica. Por eso estamos todos siendo impulsados a alcanzarla. Y esa labor es una labor muy compleja, o sea, requiere realmente mucha valentía, mucha confianza, requiere fe en uno mismo, en el universo también, en las cosas que uno va aprendiendo y en creer que realmente si uno va ejecutando lo que en la parte inmaterial, ¿no? Si uno va haciendo la labor en la parte que no se ve, que todo el plano material también va a empezar a cambiar. Bueno, requiere un montón de cosas. Es como tomar el camino largo y plagado de obstáculos, o, bueno, tenés la opción de seguir por el camino corto y retornar al mismo punto una y otra vez. O sea, no quiero poner las cosas en blanco o negro, pero bueno, es para que sea como una especie de referencia. Entonces, tomar el camino largo no es fácil y, como les digo, está plagado de obstáculos porque justamente son los que nos van a elevar cada vez más, ¿sí? Si sabemos abrazar lo que llega. Y obviamente que, o sea, uno no tiene que estar, me parece, haciendo las cosas para obtener un premio de la vida, pero es una realidad que si uno hace la labor que tiene que hacer, los anhelos del alma se manifiestan, ¿sí? Pero bueno, en ese proceso estamos todos. Un gran anhelo de mi alma es un mundo mejor, o sea, yo soy una soñadora, lo siento, siempre lo fui. Y bueno, y creo que somos un montón, como decía John Lennon. Más allá de que él no estaba en una vibración crística, pero no importa, o sea, nos dejó esa canción Imagine muy, muy hermosa, con un mensaje súper elevado. Y bueno, ay, me emociono cuando pienso en eso, nada, en que esa realidad puede ser algo para muchas personas, para todos los que estemos acá. Bueno, ¿por qué se ponía emotiva? Entonces arrancamos con esto de los vínculos.
Ahí, con esto de los vínculos, de la inteligencia vincular, ¿sí? Bueno, todo arranca obviamente con la relación que teníamos con nuestros padres, ¿sí? Cómo eran ellos, cómo se trataban a sí mismos, cómo nos trataban a nosotros, la vida que tuvieron mientras nos criaban, la inteligencia emocional que manejaban, bueno, un montón de cosas van a influir en la forma en la que después nosotros nos vamos a vincular con la gente. Hay un video que lo voy a dejar en la descripción que se llama Heridas Planetarias y ahí hablo un poco de cómo todos tenemos algún tipo de trauma, salvo los niños nuevos que están llegando y los que van a venir de padres conscientes. Esos ya tienen otra misión, pero bueno, la mayoría de nosotros hemos encarnado incluso en familias con mucho ADN, con mucha carga, para justamente poder sanar esos patrones y que ya no sigan retornando una y otra vez al inconsciente colectivo y la gente siga encarnando con los mismos patrones, ¿no? Para que no se sigan perpetuando en la humanidad. Entonces, muchos de nosotros a través de esos traumas hemos manifestado vínculos de todo tipo, ¿no? Bueno, yo como les dije, voy a ser autorreferencial, pero para que se pueda entender el proceso y no hablar de otras personas, ¿no? Hablar de mi propia experiencia. Es muy importante también entender esto de la ley del espejo que dije antes. O sea, la ley del espejo se aplica para todo, ¿no? Para todas las personas que nos rodean y más que nada para con las que más intimidad compartimos, desde todo ángulo, no solo parejas. Entonces, es importante partir de esta base porque no es que la aplico yo la ley del espejo cuando quiero, con la persona que yo quiero, es todo el tiempo. O sea, si yo estoy en la fila del supermercado y me peleé con la señora de atrás y la señora de atrás me insultó y yo me enojé, a mí se está cumpliendo la ley del espejo. En la medida que a mí internamente me mueva algo, la ley del espejo está operando, ¿sí? Si no me produce ningún tipo de movimiento interno, bueno, listo. La señora tuvo un mal día, yo sigo la vida, ¿sí? No hay aprendizaje que extraer si no me genero nada, ¿sí? Pero bueno, hay que tener cuidado con esto, porque a veces uno se puede decir que no le genero nada y después no es así, ¿no? Hay que tener cuidado con los autoengaños a lo largo de la vida y que muchas veces los traemos para protegernos de verdades dolorosas, ¿sí? Así que bueno. Entonces, a partir de este vínculo con los padres, vamos a vincularnos con los otros. Yo voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo no tuve padre, ¿sí? Crecí con un padre ausente física y emocionalmente, porque hay personas que tuvieron su padre presente, pero emocionalmente no estuvo, o sea, no pudo o no tenía una inteligencia emocional. O sea, todo esto lo vamos a decir no desde el juicio hacia los padres, sino desde la realidad de los hechos, nada más. Yo ya he hecho una gran labor y bueno, nada, siento como bastante sanado todo eso. De hecho, el vínculo con mi madre, por ejemplo, cambió un montón. Pero bueno, volviendo. Los padres entonces, mi padre, perdón, estuvo ausente, ¿sí? Y mi madre, por su propia línea de traumas, ¿sí? Tampoco pudo estar emocionalmente presente, ¿sí? Si bien me quería, me quería mucho, no era una madre narcisista o no tuve una madre psicópata o algo así, que ya en el video de las Fuerzas Oscuras hablé de eso un poquito, pero bueno, no es lo mismo, ¿sí? O sea, mi madre sí tenía empatía, sí tiene. Entonces, pero bueno, se dio que encarné en esta familia, bueno, disfuncional, ¿sí? Sobre todo, bueno, quizás para la época, porque ahora cada vez es como más común que haya padres separados, o sea, eso se fue como normalizando cada vez más y más y más y más.
porque por lo general las personas, o sea, menciono este tema de los padres porque por lo general vivimos muchas experiencias dolorosas antes de poder comprender exactamente qué patrones tenemos, qué deseamos de un vínculo, o sea, que realmente anhelamos, porque a veces nos decimos que queremos algo, pero en realidad no es eso. Y, y bueno, y vamos como sentando realmente los proyectos que uno tiene a nivel vincular, ¿sí? Esto aplica para amigos y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, yo lo encaro acá a nivel pareja, por esto que expliqué antes, de que eh, se comparten muchas más, o hay una capacidad de compartir muchas más dimensiones del alma con una persona con la que además tenemos intimidad sexual. Sexualidad lo voy a dejar para otro video porque es otra temática enorme. Entonces, yo tuve este entorno, ¿no? Entonces me ha pasado de, obviamente después, repetir esa proyección en un montón de vínculos, ya sea en, no sé, buscar que me den esa cualidad nutricia que mi madre no me dio, o ya sea buscando una persona que está ausente para volver a traer a mi padre, para traer su representación. Entonces, claro, cuando uno no está consciente de sus carencias internas, las va a traer una y otra vez hasta que seamos conscientes de ellas y las podamos sanar. Esto este proceso no se va a detener hasta que realmente hagamos algo por eso. Y hacer algo por eso no es solo, bueno, las terapias, yo ya les dije mi opinión en otro video, pero bueno, obviamente son herramientas súper útiles, sobre todo cuando estamos en las primeras fases en las que no tenemos conciencia de nada de todo eso, o sea, es como que de repente todo empieza a aparecer, ¿no? O por lo general las crisis nos traen la necesidad de empezar a mirar todo eso. Pero bueno, cuando uno va avanzando ya en el proceso, ya sabe que en realidad es profundizar sobre lo mismo, o sea, es como que uno va afinando sobre la misma cosa. O sea, ya cuando uno ya empieza a tener conciencia de eso, eh, los desafíos van por el mismo lugar siempre. Eso lo van a ir descubriendo también con el tiempo. O sea, uno tiene como ciertos patrones y lo que hay que hacer es como cambiar el patrón del camino para que el tren pueda ir por otro lado, ¿sí? Y si bien la evolución, ya esto también lo podrían haber escuchado en algún lugar, pero la evolución no es recta, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que el tren no va por rieles rectos, sino espiralados, ¿sí? Entonces, muchas veces nos va a dar la sensación de que pasamos por un mismo lugar, pero en otro nivel, en otra frecuencia, ¿sí? Entonces, básicamente nos vamos a estar dando cuenta que sí hubo un salto cuántico, que no es que estamos repitiendo exactamente la misma historia, pero que todavía había algo que sanar, o sea que ese patrón no estaba completamente cerrado, resuelto o cambiado, ¿sí? O transmutado. Y bueno, si eso nos causa frustración y dolor es porque no estábamos en conciencia de eso. Y eso es una especie de autoengaño. No es que nosotros, esto del autoengaño, lo digo a nivel, eso, como no había una parte no revelada, donde no había llegado la luz. O sea, no es para estar como culpándose de que cómo me mentí o algo así, ¿no? Sino más bien uno no estaba en capacidad de verlo y hay niveles hay verdades que cuando uno todavía no está como fuerte psíquicamente, son difíciles de afrontar, ¿sí? Entonces, bueno, eso, es como respetarse el proceso que hay que atravesar. Entonces vuelvo al ejemplo de mis padres, como yo no tuve todas estas cosas, obviamente no las tuve porque
en mi alma existía una capacidad de desarrollarlas, porque si no, jamás hubiese encarnado en un lugar donde se me es imposible, o sea, donde yo no sé ponerme sanos límites, porque el arquetipo de padre no estaba, o sea, el padre viene a ser el símbolo, ¿no? Simbólicamente para la psiquis. De estructura y límite, y la madre tiene como esta cualidad nutricia, femenina, receptiva, así, amorosa. Entonces, bueno, yo no tuve ninguna de estas dos bases de entrada, y a muchos nos pasa, o sea, a muchos nos pasó. De hecho, gran parte de la humanidad ha atravesado eso, porque justamente nuestros padres tampoco lo recibieron antes, y bueno, así viene la cadena. Pero bueno, una vez que empezamos a abordar esta sanación, lo bueno es que empezamos también a sanar para atrás, y si tenemos hijos, o para nuestros futuros hijos, también para adelante, tanto para la ascendencia como la descendencia. Así que esto está buenísimo, y se puede ver empíricamente cómo las cosas cambian, empíricamente. Y por ende, me parece importante mirar en la carta natal, si esto también quizás lo podemos dejar para otro video algún día, pero importante mirar la luna, ¿sí? En sus cartas natales, y buscar información en internet, está lleno. Recomiendo mucho el libro de las lunas de Eugenio Caruti, ¿sí? Y bueno, la luna representa el vínculo con la madre, el entorno que el niño tuvo en la carta natal, ¿no? El lenguaje emocional, la forma también en la que nos vamos a sentir queridos, ¿no? Porque ese es nuestro lenguaje emocional. Y cuando crecemos, cuando somos adultos, va a representar, o sea, es como la programación también que se nos es dada. Es un don también natural que tenemos desde la cuna. Pero bueno, cuando somos adultos, depende cómo se haya vibrado esa luna también, o sea, de todo hay alta y baja frecuencia, todo tiene luz y sombra, entonces depende cómo recibimos esa cualidad nutricia de la luna, o no nutricia, puede ser totalmente no nutricia, o sea, hay lunas de todo tipo. Cuando somos adultos, ese va a ser un patrón regresivo, ¿sí? Que ejecutamos de forma muy inconsciente ante situaciones de miedo o angustia, para sentirnos conectados al útero de nuestra madre, simbólicamente todo esto, ¿no? ¿Y por qué es muy importante? Porque mientras estamos moviéndonos en la vida a través de ese patrón regresivo, no estamos ejecutando el don de la luna, y estamos de alguna forma como anulando los otros caminos evolutivos de la carta natal. Obviamente esto no es lo único que influye, pero lo estoy diciendo de forma genérica. Entonces, detectar cómo está operando esa luna es súper importante para poder tomar conciencia, ¿sí? Y que ya no sea un patrón de inercia automático, inconsciente que yo ejecuto, sino algo en lo que estoy reparando y que tengo posibilidad de cambiar, porque recién cuando tomo conciencia y empiezo a cambiarlo, puedo usar esa energía como un don innato natural. Y es muy importante también porque, como decía antes, cuando uno crece con un montón de carencias, emocionales, afectivas y todas estas cosas, con toda esta programación, sí, que con la que muchos hemos crecido, esta luna se va a terminar como proyectando en el otro, ¿sí? Y si yo me vinculo únicamente desde la luna, porque antes dije que la luna también es el lenguaje emocional, o sea, está bien, yo me expreso mediante esa energía, entonces no está mal
conocer la luna del otro, de mi pareja o lo que sea, para saber cuál es su lenguaje emocional y nos vamos como humanizando y comprendiendo también que el otro puede no expresar las emociones de la misma forma en que yo las expreso. Pero cuando uno no tiene sanadas todas estas carencias afectivas, siempre las va a proyectar en el otro. Entonces nos vamos a terminar vinculando desde esta luna. Lo cual va a tornar el vínculo siempre en una proyección de madre-padre en el otro, que eventualmente va a anular toda conexión sexual porque, bueno, nadie quiere tener relaciones sexuales con sus padres. Y esta parte es re importante porque, bueno, ya les digo, o sea, probablemente nos pase algunas veces en la vida, puede ser muchas o puede ser pocas, depende de cada uno y de la conciencia que vaya alcanzando a lo largo del camino, pero bueno, en mi caso lo he proyectado varias veces en la vida hasta que realmente dije no más. Entonces, o sea, hasta que realmente fue un proceso, no fue un no más de un día para otro, pero realmente me aboqué a la sanación y a realmente dejar de operar desde la inconsciencia de estos patrones. Esto, ¿por qué es importante también? Porque en la medida que nosotros tengamos sanado esto o no, vamos a encontrar personas en resonancia desde la carencia o desde el potencial evolutivo que los vínculos tienen. Este cabalista, bueno, que ya no es cabalista, pero yo lo seguí hasta que dejó de ser profesor de cábala. Javier Wolkoff, en una lección la otra vez lo explicaba, ¿no? Como se siente exactamente igual, o sea, la resonancia por carencia o la resonancia por enamoramiento, enamorados es enamor de a dos, ¿no? O sea, la palabra significa eso. Entonces, en realidad, cuando hay resonancia por carencia, no sería un enamoramiento porque básicamente nos atrae el otro porque vemos un potencial de suplir nuestras carencias. En cambio, cuando hay un enamoramiento real, lo que aparece es un potencial evolutivo que a veces, como no hemos alcanzado cierto nivel de purificación, tampoco es posible que se dé. No tenemos cómo sostenerlo porque hay mucho que integrar aún en nuestro propio camino, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante hacer la labor para que si nos cruzamos al alma gemela en algún momento, por ahí, podamos sostener la frecuencia que esos vínculos invocan, ¿sí? Si no estamos listos energéticamente, no va a ser sostenible, por más que el ego tenga ganas, o sea, no va a ser sostenible. En toda esta historia es, bueno, como les dije antes, si tienen la oportunidad de hacerse una carta natal, porque obviamente la luna puede tener también otras influencias que van a ayudarnos a ver qué otras programaciones pueden tener, además del signo y de la casa. Programaciones inconscientes me refiero. Pero bueno, hay un montón de otras terapias también con las que podemos alcanzar o bueno, si tenemos una capacidad autorreflexiva y contemplativa, también podemos hacerlo solos. O sea, yo no quiero como determinar que el camino sea uno. Hay un montón de caminos que llevan a Roma amor. Pero sí es importante estar en detección de esto, de la manera que elijan, pero estar en detección de esto, porque básicamente si nos estamos relacionando desde un lugar de carencia, lo que nos mueve a vincularnos en ese caso es un deseo egoísta. Y esto se puede dar de muchas otras, con muchas personas, como dije, o sea, lo encaro desde el lugar desde el ángulo pareja, pero hay muchas amistades, también me ha pasado, de vincularme con personas desde un lazo de trauma, ¿sí? Y entonces una vez que arranca la sanación,
el vínculo se cae porque solo estaba sostenido por lazo de trauma, ¿sí? Entonces, para que todo tenga como unas bases más sólidas, es importante ir haciendo esta labor y obviamente en el proceso, o sea, no temer en el proceso las cosas que tienen que quedar atrás. Porque uno a veces tiene que desapegar, o sea, no digo que siempre sea el camino desapegarse y cortar vínculos. Esa ha sido mi experiencia, pero no siempre es esa. A veces es quedarse y labrar sobre ellos. A veces es quedarse y enfrentar las cosas porque todavía hay más oportunidad de evolución sobre esos vínculos. Pero también muchas veces, o sea, para muchas personas el desafío es no seguir ahí, porque ese vínculo ya es como que está entretejido con unas dinámicas difíciles de cambiar, ¿sí? O que ya encastran desde esos patrones de carencia, y esas dos personas, para poder cambiar esa dinámica que los ha unido, tienen que hacer una labor gigante que requiere un tiempo que quizás, o sea, ya no es propicio, ¿sí? O sea, como que el yo superior dice, no, o sea, vamos a perder mucho más tiempo labrando esto que probablemente esta persona haga este camino sola, finalmente, o sea, decida hacerlo sola y va a sanar estas carencias o estas programaciones mucho más rápido. A veces pasa eso. O sea, siempre hay oportunidad de cambiar ciertas dinámicas. Lo que pasa es que cuando hubo una resonancia desde la carencia inicial, ya se complica, ¿sí? Y es lo que suele pasar cuando uno ya les digo, cuando uno no las tiene sanadas, ¿sí? Cuando esos patrones no fueron identificados o transmutados del todo. Entonces, esto lo digo porque hay tanta gente quedándose en vínculos con la excusa de que están labrando el amor incondicional, y en realidad no hay ningún tipo de amor incondicional, sino que hay un miedo tremendo a abrirse a un mundo desconocido, hay un miedo tremendo a estar solos, hay como otras resistencias. Ningún camino de amor incondicional nos va a, a quitar paz, ¿sí? O sea, para saber si uno está en el camino correcto, hay que sentir paz interior. Si no nos trae paz interior, si tenemos una sensación de que hay algo que no está yendo bien, hay que investigar esa sensación, porque básicamente nos está indicando algo. Pero esto lo quiero aclarar, en el caso de vínculos de llamas gemelas, a veces esa sensación interior tiene que ver con un no merecimiento, con un no sentirse merecedor de ese vínculo, ¿no? Por lo que representan conocer a tu alma gemela, ¿no? Porque el potencial del vínculo se expresa, por lo general, cuando uno puede reconocerlo. Y bueno, básicamente si uno tiene todas estas carencias no sanadas, lo que sucede es que uno no se siente merecedor de eso. Y bueno, y a veces la incomodidad o la falta de paz tiene que ver con que todavía hay que hacer una labor interior para ya les digo, para merecer la frecuencia de ese vínculo, porque si no es como que nos termina quemando. O sea, esos vínculos son tan potentes, tienen un potencial de luz tan grande que hay que desarrollar vasija para poder contener ese potencial de luz. Así que bueno, esto va a ser la parte 1, o sea, me acabo de dar cuenta que se hizo bastante largo el video, o sea, voy a hacer una parte 1 y después voy a ir subiendo las otras partes.
Así que lo vamos a dejar acá. Gracias a todos por pasarse y les mando un abrazo enorme. Nos estamos viendo. Dejo en la descripción todas mis redes por si quieren seguirme, Instagram, Facebook, etc. Gracias.